Amigos, ¿qué tal? Hoy es 17 del 03 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Liberales defendieron al presidente Santos y dijeron que la de 2010 fue una campaña uribista. El codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, salió en defensa del presidente Juan Manuel Santos en medio del escándalo de Odebrecht y aseguró que es un gobernante sin tacha alguna, del que no se puede poner en duda su integridad en medio de las presuntas irregularidades por la financiación de su campaña. Serpa recordó que fue el uribismo el que respaldó la llegada de Santos hace 6 años a la presidencia de la República y dijo que a medida que avance la investigación por el ingreso de dinero de Odebrecht a sus finanzas en la dirección, se demostrará que no tuvo relación alguna. Comillas, el presidente Santos es una persona intachable, recta, pulcra y honesta. Desde el liberalismo le damos nuestro respaldo total y decimos que es alguien del que no se puede dudar. Esto nos deja como experiencia que debemos estar muy atentos para que no se repitan este tipo de escándalos, cierra comillas, dijo Horacio Serpa. El liberalismo reiteró su propuesta para que se cree una cuarta rama del poder público que se encargue del tema electoral, desde la cual se pueda vigilar constantemente la forma en la que se desarrollan las campañas y la forma en la que son financiadas. Comillas, este tipo de casos como el de Odebrecht deja muy mal la imagen de Colombia. Por eso es necesario que se creen todos los mecanismos necesarios para que no vuelvan a ocurrir y creemos que una cuarta rama del poder público sería la vía adecuada para hacerlo, cierra comillas, dijo Serpa. El Partido Liberal señaló que por ahora lo importante es determinar las responsabilidades en el escándalo de Odebrecht y sancionar a los responsables de las irregularidades tanto en las campañas presidenciales como en la adjudicación de contratos viales en el país. En temas políticos presentamos el informe del director. Urgen medidas para salvar a Encali. El alcalde Mauricio Arbitage se ha mostrado decidido a ponerle freno a lo que califica como exagerados beneficios otorgados a empleados de Encali, cuyos altos costos y el elevado valor monetario de las prestaciones sociales lo llevó a afirmar que no es una empresa viable a mediano y largo plazo y anuncia que hará una profunda reestructuración a la empresa porque considera es absurdo y muy costoso que los empleados tengan beneficios para sus familiares. Reveló Armitage que, comillas, hay empleados que tienen derecho a que los hijos, nietos y bisnietos se puedan educar en cualquier universidad, cierra comillas, y se reafirma cuando sostiene, comillas, ninguna empresa aguanta con eso y mucho menos una compañía en un país subdesarrollado como el nuestro, cierra comillas, y puso el ejemplo que cualquier empleado del Cali, por humilde que sea, le cuesta 9 millones por vez al municipio. Las afirmaciones del alcalde toman cuerpo frente a lo que ha trascendido en materia de servicios a la capital vallecaucana, toda vez que la compañía asesora de la empresa es investigada por corrupción en Europa, algo que resulta preocupante por los réditos que se derivan de su labor. En Cali tiene 2.500 trabajadores en esos momentos de hacer la revelación a la ciudadanía y algunos no se han pasado la ley 550, tienen retroactividad, cesantías y una cantidad de cosas que no permiten que esta empresa tenga viabilidad económica en el futuro. Con lo anterior, el alcalde no está de acuerdo con lo que está sucediendo y anuncia que en su gestión le pondrá orden a todo esto, que avergüenza y dice a las claras cómo es que se maneja a ciencia y paciencia de administraciones y con el beneplácito de un consejo que no atina a defender los intereses de la ciudad, para lo cual sus miembros fueron elegidos y le han fallado a sus electores. Esto de Encali y la tarea que cumplen los contratistas es una vergüenza descomunal que ojalá llegue a su fin de acuerdo con lo prometido por Armitage, quien seguramente tendrá que amarrarse muy bien los pantalones para arremeter contra una estructura que se consolida cada vez más como foco de corrupción en la administración pública local. En temas políticos, este fue el informe del director. De la Calle habla como candidato. Comillas, lo que no le conviene a Colombia es la política del coscorrón, cierra comillas. Uno de los nombres que más ha sonado para ser candidato a la presidencia de la República es el del jefe negociador del gobierno en el proceso con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, quien recoge la continuidad de la apuesta por la paz,
pues parece que de la Calle se lo está tomando en serio y ya habla como candidato. En el foro Reforma Política y Participación Ciudadana, retos para la implementación, realizado en la Universidad Nacional, de la Calle la emprendió contra el saliente vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ya renunció al gobierno para iniciar su campaña por la presidencia. Comillas, yo ahora creo que lo que no le conviene a Colombia es la República del Coscorrón, cierra comillas, refiriéndose claramente al episodio en el que el vicepresidente le pegó un coscorrón a uno de los escoltas que accidentalmente lo pisó en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Así le pasó factura de la Calle a Vargas Lleras. Esta declaración deja claro que el negociador del gobierno puede convertirse en el candidato que recoja a los sectores políticos que le apuestan al cumplimiento de los compromisos que plantea el Acuerdo de Paz de La Habana. Incluso en el mismo evento, de la Calle manifestó que, comillas, debemos tomar el camino del respeto, la libertad y la tolerancia. No se trata de unos funcionarios dicten la moral desde su oficina, cierra comillas. De la Calle agregó que al acudir a las emociones y al dejar de lado la sensatez, se generan populismos tanto de derecha como de izquierda. Los pactos son para cumplirlos. No podemos desarmar una guerrilla para luego traicionarla. Eso sería un acto de perfidia. Esto no es solo el discurso de un negociador que se preocupa por el cumplimiento de la palabra que comprometió con el Acuerdo de La Habana. Se trata de las palabras de quien suena como principal candidato del Partido Liberal para las elecciones de 2018, quien también ha sido promovido por otros sectores políticos como el Partido de la U, donde saben que pueden darle continuidad al proceso. Ante esta declaración contundente contra Vargas Lleras, salió como escudero el superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, quien ha sido uno de los funcionarios más destacados del gobierno en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, en especial en lo referente a la apropiación ilegal de tierras, quien será el próximo presidente de Cambio Radical. En diálogo con Blue Radio, Vélez sostiene que está claro que hay diferentes propuestas políticas de cara a las elecciones, que es bueno que de la Calle hable claro y que será la gente la que decida qué propuesta prefieren. Para Vélez, lo que refleja Cambio Radical es la política del orden y el respeto. Gobierno dará 1 billón de pesos para mejorar vías de acceso a Cali. En 15 días se definirá cómo se adjudicarán y distribuirán los recursos que el Consejo de Estado otorgó a la Gobernación del Valle después de que un fallo de este ente permitió liberar 1 billón de pesos para ejecutar obras en las vías de acceso a Cali. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró, después de reunirse con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, que ese billón se destinará en obras como la salida al mar, la vía Cali-Jamundí por la avenida Cañas Gordas y la vía Cali-Candelaria. Resaltó prioritario invertir en la doble calzada que conduce desde la portada al mar en Cali hasta el frente del retén forestal del kilómetro 9. Julián Lora, secretario de Infraestructura y Valorización del Valle, dijo que el ministro de Transporte estará en 15 días en el Valle para definir las obras y tomar decisiones. Como es parte de las megaobras de Cali, la gobernadora me ha dado instrucciones de actuar articuladamente con mi homólogo Gustavo Jaramillo del municipio de Cali, todo en beneficio del desarrollo del Valle del Cauca. Por su parte, el secretario de Infraestructura de Cali, Gustavo Jaramillo, manifestó no tener detalles al respecto. Enrique Valle, miembro del Comité Cívico del Oeste, celebró la labor de la gobernación. Comillas, me pareció extraordinario que por lo menos la gobernación se pronunciara al respecto, porque el alcalde no ha querido. Cuando nos impusieron la valorización de las megaobras, nos dijeron que nos beneficiaba al oeste, y ahora dicen que no hay plata, y en estos últimos días se demostró que esa vía es importante, cierra comillas. En relación con las otras obras que se ejecutan no están proyectadas en los otros puntos de acceso a Cali, Julián Lora, secretario de Infraestructura y Valorización del Valle, manifestó que los procesos avanzan. Sobre la vía Cali-Yumbo, se realizará la doble calzada en 2 tramos. El primero va desde Menga hasta Jecolsa, consta de 1,3 kilómetros y ya cuentan con 11.800 millones de pesos. Este 28 de marzo ya debe estar adjudicada la obra para iniciar preconstrucción a finales de abril. El segundo tramo de esta vía comprende 1,4 kilómetros desde Jecolsa hasta Crucero Dapa, cuenta con 18.000 millones de pesos.
Se espera que entre junio y julio se haga la licitación para empezar a construir. La obra duraría 10 meses para entregarla en el año 2018, entre abril y mayo, dijo. Mientras tanto, los proyectos de la vía Cali-Candelaria, que son la construcción del puente de Juanchito y la ampliación de la vía, avanzan a buen ritmo. El puente ya está en ejecución con 28.000 millones que dio Invías y 2.900 millones que dispuso la Gobernación del Valle para la compra y demolición de predios, que son 48. La próxima semana ya se debe estar iniciando la construcción física del puente, mientras que en la ampliación de la vía se realizará dentro de 15 días el plan de bacheo para disminuir la accidentalidad en la carretera. OCDE recomienda a Colombia incrementar cobertura escolar. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en su informe Apuesta por el Crecimiento, presentado en el marco de la reunión de ministros de finanzas del G20, recomienda a Colombia incrementar sus esfuerzos para aumentar la cobertura escolar como parte del camino para reducir las desigualdades. El informe constata que se han hecho progresos para que el crecimiento favorezca a buena parte de la población, pero agrega que la desigualdad de ingresos entre los colombianos sigue siendo de las más altas del mundo. Un factor determinante para ello, según el documento, lo constituyen las diferencias que existen entre las regiones en el mercado laboral y en la calidad de la educación. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, valora los programas lanzados por el gobierno para aumentar la cobertura escolar y crear centros de aprendizaje laboral que respondan a las necesidades de las empresas, y recomienda continuar con ese camino e intensificar los esfuerzos. El acceso a una educación de calidad es clave para reducir las desigualdades e impulsar la productividad, dice el informe. Las medidas deben ir desde una mejora de la educación preescolar hasta la creación de condiciones que abran las puertas de la educación superior a estudiantes de bajos recursos. Para ello, sugiere ampliar los programas de becas que se basan en parte en el rendimiento del estudiante y en parte de las necesidades de las empresas, así como los créditos de bajos intereses. Otras recomendaciones del informe tienen que ver con una reforma del salario mínimo que, en opinión de los autores, de momento es relativamente alto, lo que tiende a promover el desempleo y la informalidad. Como fórmula para enfrentarse a ese problema, se propone crear un salario mínimo diferenciado que sea más bajo para los jóvenes que para trabajadores con experiencia. Además, la OCDE propone detener el ascenso del monto del sueldo mínimo para que su valor no se acerque demasiado al del salario medio. Pradera del Valle, entre las zonas donde iniciarán trabajos de desminado humanitario. El Gobierno Nacional aprobó la asignación de operaciones de desminado en varios departamentos del país, entre ellos el Valle del Cauca, donde el proceso se llevará a cabo en el municipio de Pradera. Antioquia, Meta, Cauca, Nariño, Sumapaz y Bogotá son otros de las zonas beneficiadas. En total son 11 zonas en 8 municipios del país para lograr despejar 1.584.395 metros cuadrados. Hemos hecho esta asignación que corresponde más o menos a 1,5 billones de metros, en que vamos demostrando efectivamente ese compromiso de avanzar dentro del sector a nuevas áreas en el territorio nacional, dijo el director de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Sergio Bueno. Los municipios en donde se adelantarán estas labores son Briceño en Antioquia, La Macarena, Mapiripán, Mesetas y La Uribe en el Meta, Miranda en Cauca, Cumbitara en Nariño y Pradera en el Valle del Cauca. Según el gobierno, con lo anterior se interviene más del 40% del total del área contaminada en Colombia, que se estima en 52 millones de metros cuadrados según los registros del Sistema de Gestión de Información sobre Minas Antipersonal que administran la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y la Alta Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de la Presidencia de la República. Este proceso de desminado lo vienen adelantando en 207 municipios de la Brigada de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminados de la Infantería de Marina, más 6 organizaciones civiles de Hollow Trust, Handicap International, Ayuda Popular Noruega, Campaña Colombiana contra Minas, ATEX y Perigeo. El presidente lanzó el año pasado una brigada y hoy ya tiene más de 4.000 hombres y mujeres preparadas y acreditadas en despeje
Y de igual manera, las organizaciones civiles han venido fortaleciendo su capacidad. Nosotros, a diciembre de 2017, en todos los sectores pensamos tener ya más de 7.000 personas avanzando en los territorios en todas estas etapas del desminado humanitario. ONU pone el foco sobre los ataques a los líderes. El asesinato de 59 líderes sociales en el 2016, las 210 amenazas sobre ellos, 69 colectivas, y las 72 violaciones a la privacidad de estas personas registradas por la Organización de Naciones Unidas, ONU, fueron los hechos sobre los cuales esta entidad hizo un llamado al Estado colombiano a brindar protección y seguridad a los defensores de derechos humanos. Para ese organismo, los ataques a los defensores de derechos humanos son acciones sistemáticas perpetradas por grupos armados presentes en los territorios como el ELN, el EPL, milicianos y desertores de las FARC y en otros casos por asuntos personales. Todd Holland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, le expresó al gobierno que debe reconocer que es un problema, razón por la cual debe crear estrategias para su solución. Comillas, se recomienda que el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades regionales y locales cumplan con los compromisos políticos y técnicos acordados con los defensores de derechos humanos que persisten en algunos sectores, cierra comillas, precisó Holland. Los ataques a los defensores de derechos humanos han aumentado desde el 2014 hasta el 2017 de manera gradual. El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia registró que en el 2014 fueron agredidos 626 líderes y en el 2015 las agresiones aumentaron a 682. Con respecto a los asesinatos en los últimos años, el Sistema de Información sobre Agresiones reportó que mientras en el 2015 por manos criminales o de manera violenta fallecieron 63 defensores, en el 2016 fueron 80 homicidios. Lorena Sánchez, líder integrante de la Marcha Patriótica, considera que alrededor del asesinato de sus compañeros y otros líderes indígenas, afros y de otras colectividades hay un sistema dirigido al exterminio de todo lo que sea oposición a políticas establecidas. El primer obstáculo es que el gobierno nacional no reconozca el paramilitarismo que acciona su aparato para acallar todas las voces diferentes. Deben proteger a los movimientos sociales con unas posturas diferentes de ver al país, comenta Lorena, quien el año pasado perdió a 2 de sus hermanos por manos de grupos ilegales. El aumento de agresiones y asesinatos a los defensores de derechos humanos en los últimos 14 meses también fue registrado por la Defensoría del Pueblo. Según Carlos Negret, defensor del pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 se registraron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones. Comillas, las víctimas son líderes sociales y defensores de los derechos humanos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, cierra comillas. Conocida la petición y la denuncia de las Naciones Unidas, el gobierno, a través del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, insistió en que no encuentran relación entre ideologías o posturas con el asesinato de los líderes sociales y defensores en Colombia. Comillas, vuelvo a decir que esto no será lo más simpático, pero es la verdad, no hemos podido documentar qué haya detrás de esa actividad, muertes de eventos contra posibles líderes sociales, sistematicidad alguna, cierra comillas, afirmó Villegas. El jefe de esta cartera mostró los resultados obtenidos en la protección a esta población vulnerable. Villegas aseguró que van 56 capturados, 50 imputaciones y se han ejecutado 7 de las últimas 11 órdenes de captura emitidas. Además, reiteró que se ha proyectado el trabajo en prevención e investigación. Dientes al CISBEN para frenar el ingreso de colados al sistema. Entra en vigencia la reforma al CISBEN que busca frenar el ingreso de por lo menos 260.000 colados que no tienen por qué estar recibiendo los subsidios del gobierno. El nuevo sistema que administra Planeación Nacional contempla establecer puntajes más justos para las familias más necesitadas y castiga a funcionarios y ciudadanos que mientan para recibir subsidios
que no necesitan, dice informe de prensa del Departamento Nacional de Planeación. Comillas, con la reforma buscamos que el Senado, que el CISBEN refleje mayor justicia social para que los subsidios del Estado lleguen a quien de verdad los necesita y no a quienes hacen trampa para acceder a ellos, cierra comillas, señaló el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que esclarece 4 puntos esenciales para que dicha reforma se haga realidad. El decreto unifica las definiciones relacionadas con el sistema para asegurar un lenguaje común y claro en su implementación. También aclara las actividades de los diferentes niveles del gobierno en la administración de la base de datos, dice el informe de planeación. Comillas, con el decreto se hacen explícitas las responsabilidades de cada nivel de gobierno, a diferencia de la normatividad anterior, en la cual no era claro el rol de algunos actores como los coordinadores departamentales, cierra comillas, explicó Gaviria. El director de Planeación Nacional explicó que la norma establece procedimientos más eficaces para la depuración de la base de los territorios, siempre velando por el respeto al debido proceso que se debe adelantar. También define casos explícitos en los que pueden excluirse registros de personas de la base de datos del CISBEN, relacionados algunos con inexactitudes e incongruencias de la información, con el fin de promover que los ciudadanos reporten información veraz al sistema. Esa medida le da dientes al Departamento Nacional de Planeación para sacar a los colados del CISBEN, insistió Simón Gaviria, al recordar que los municipios son los responsables de hacer las encuestas y las depuraciones del sistema. El firmado por el presidente Santos contempla artículos orientados a facilitar el intercambio de información entre entidades públicas y el CISBEN para mejorar la calidad de la información en la base. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. El lunes, correcto. El lunes los espero. Buenas noches.